Si has elegido este video es porque tienes una meta, y esa meta está impulsada por un deseo muy profundo por fortalecer tus emociones, tus pensamientos y tu conducta. Eso quiere decir que estás dispuesta o dispuesto a hacer algo para cambiar tu vida. Tal vez ya conoces el estoicismo y por eso me imagino que ya sabes que lo fundamental es lograr llevar la teoría estoica a la práctica y sobre todo traerla a la actualidad. Esa es la única manera de hacer un buen uso de la filosofía de vida. Nuevamente te doy la bienvenida al arte de la felicidad, soy Vladimir Segura y hoy vamos a aprender cómo los estoicos gestionaban sus emociones para no sufrir de ira, de depresión, para no sufrir de ansiedad. Yo personalmente busqué el estoicismo porque descubrí que las mejores terapias que nacieron a mediados del siglo XX fueron creación y base del estoicismo. Nació la logoterapia creada por Viktor Frankl después de haber estado en un campo de concentración nazi, pero que mucho antes se había convertido en un estoico. Nació también la terapia racional emotiva conductual, creada por Albert Ellis, también basada en el estoicismo. Aaron Beck también desarrolla la terapia cognitiva conductual, conocida como la TCC, que hoy en día es una de las mejores terapias cognitivas y además es catalogada como la terapia oro, porque esta terapia se enfoca en ayudar al paciente a identificar sus patrones de pensamiento negativos y sus patrones de comportamiento que le generan problemas emocionales. Y si estos pacientes lograban cambiar estos patrones, entonces podrían mejorar su calidad de vida. Lo que realmente querían estos psicólogos y estos psiquiatras era adoptar los comportamientos, la forma de pensar, la serenidad de los estoicos, su conducta, sus costumbres, su manera de ver la vida, su manera de interpretarla. Ellos se dieron cuenta que los estoicos, y sobre todo Epicteto, habían desarrollado un verdadero carácter y una dureza mental que les impedía que sufrieran de estos estados emocionales como la ansiedad y la depresión. O sea que si una persona cambiaba su manera de pensar por otra más racional o por otra más coherente, entonces simplemente podía librarse de estos estados emocionales y lo podía hacer sin el uso de medicamentos. Entonces por eso fue por lo que yo busqué directamente el estoicismo. Me pregunté, si todas estas excelentes terapias provienen del estoicismo, entonces ¿por qué no profundizar directamente en el estoicismo para transformar mi vida y liberarme de la ansiedad? Porque la verdad, yo también sufrí de ansiedad y me alivié gracias al estoicismo. En el primer video que hice para este canal, te cuento cómo me alivié de la ansiedad sin el uso de medicamentos y gracias al estoicismo. Por eso hoy en día yo personalmente vivo muy agradecido de esta filosofía de vida, porque simplemente transformó mi vida. Y esa es la idea, que tú vayas más allá y hagas uso del estoicismo para gestionar tus emociones. Si tú estás sufriendo en estos momentos de un problema emocional, como la ansiedad, o estás sufriendo de la depresión, por el fallecimiento de un ser querido, y crees que no lo puedes superar porque te sientes impotente en ese momento, ¿cómo harías para salir de ese estado emocional? ¿Cómo harías para superar tu duelo? Cuando tú creas que no puedes resolver algo, pregúntate, ¿cómo lo resolvería un estoico? ¿Cómo actuaría? ¿Qué diría? ¿Qué haría un estoico? Según mi propia interpretación, un buen estoico se sentaría, respiraría profundo para generar serenidad y pensaría por un momento en la muerte de su familiar. Y diría, la muerte de mi familiar me ha causado mucha tristeza. Y lo que más tristeza me ha causado es la falta de su presencia. Pero en mis manos no está evitar su muerte. Primero porque evitarla no está bajo mi control. Y es que tampoco puedo evitar, tampoco está bajo mi control evitar mi propia muerte. Y segundo, yo debo tener presente que somos mortales. Y más pronto que tarde nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué tenemos que sufrir por algo que es inevitable? Esta es la manera, y yo diría que tal vez una de las mejores maneras, de lo más viable, para hacer uso del estoicismo.
y comenzar a aplicarlo a nuestras vidas. Como te decía antes, hay que llevar esta doctrina filosófica a la práctica. Hay que comenzar a vivir dentro del estoicismo. Hay que dejar a un lado la repetidera de la repetidera. Hay que acabar ese hábito de imitar a los estoicos, como tampoco debes imitar ninguna otra doctrina filosófica. Si te gusta el taoísmo o te gusta el budismo, no la imites. Tómala y llévala a la práctica. Otro ejemplo. Si perdemos bastante dinero en un negocio, que por poco nos puede dejar en la ruina, y ese problema nos desespera tanto que nos hace entrar en un shock nervioso, y comenzamos a sentir mucha sudoración, mareos, taquicardia, y que además de eso nos desate un trastorno de ansiedad, o que nos pueda hacer entrar en un estado de depresión altísimo, pensemos nuevamente cómo actuaría un estoico en esos momentos, qué camino tomaría, qué decisión tomaría ese estoico, cuál sería su forma de pensar para canalizar los problemas, cómo haría para resolver el problema de una manera serena para no entrar en estos estados emocionales. Epicteto diría que no hemos perdido ningún dinero, sino que simplemente lo hemos devuelto al lugar de donde vino. Porque el dinero, al igual que todas las cosas materiales, son ajenas. Y como son ajenas, entonces las podemos perder en cualquier momento. Entonces, ¿por qué tendríamos que sufrir por eso? Además de eso, Epicteto también nos podría decir que el dinero simplemente era eso, dinero. Y que ninguna pérdida material que pertenece solamente al mundo exterior debe influir en nosotros emocionalmente. Porque esa cosa material como el dinero simplemente nos da un bienestar, pero no constituye realmente nuestra felicidad. Y estoy seguro que Epicteto terminaría con esta otra frase: cuanto más rápido lo entendemos, más tranquilos estaremos. Como te puedes dar cuenta, la riqueza más grande que nos puede ofrecer el estoicismo es la de generarnos una inmensa estabilidad emocional. Esta es su verdadera enseñanza. Yo podría arriesgarme a decir que los fundadores del estoicismo lo crearon solamente con el único fin, y ese único fin fue hacer que los seres humanos desarrollaran mejores creencias, mejores pensamientos, que desarrollaran mejores conductas, para que tuviéramos la capacidad de crear un verdadero carácter. Porque solo con un verdadero carácter podemos desarrollar una excelente dureza mental. Simplemente porque el estoicismo significa fortaleza y dominio sobre nuestra propia sensibilidad. Por todas estas maravillosas enseñanzas que te he hablado del estoicismo, es que cada segundo, cada minuto, cada hora y cada hermoso día de mi vida me siento muy orgulloso de haberme convertido en un estoico.